Vaya, vaya, vaya. El hijo de otra madre se levanta a tiempo de la cama, creo que hoy va a llover. ¿Eh? Aunque hoy pareces más un retrasado mental y un pervertido que de costumbre. Disculpa. ¿Te conozco? Ja ja ja, qué gracioso. Mejor date prisa y vete a desayunar para que te puedas largar hacia la escuela, y quita tus ojos de mis pechos. Hola Homero. Sabrina. Oye tú, Grecia. ¿No deberías estar en la escuela? No deberías trabajar, Sabrina. Pudrete. Ah, y si vuelvo a sorprenderte mirando mi trasero, te arrancaré las bolas. ¿Entendido? No entiendo nada de esto. ¿A qué hora llegaron esas chicas? ¿Sí? ¿Qué desea? Estoy buscando al propietario de esta casa. Bueno, esta casa era de mi padre, pero al morir me la heredó a mí. ¿Hay algo en lo que le pueda servir? No lo creo, esto es un asunto solo para adultos. No molestes, niño. Homero. ¿Quién es? Oh. ¿Usted es la viuda del propietario de esta casa? Sí, señor. ¿Qué es lo que desea? Solo vengo a avisarle que debe pagar el préstamo que le pidió a nuestra compañía. Lo antes posible. No es juego. Préstamo. Por favor, señor. Mi esposo, que en paz descanse, y yo no hemos podido pagar ese préstamo desde que aumentaron los intereses al 45% a fin de año. Mi esposo pidió el préstamo, los papeles están a su nombre, creí que con eso sería suficiente como para saldar esa deuda. Eso no es suficiente, la deuda de su esposo debe ser pagada, están retrasados casi un año, la deuda ascendió a más del 80% de intereses. 80. Eso es mucho dinero y yo no puedo pagar eso, estoy desempleada, recibo pensión por viudez. No sea tonta. Siempre hay otras formas de pagar. Tiene 30 días para conseguir el dinero. No más. Oh Dios mío. Aurora. Oh Dios. Ayúdame. Aurora. No temas, conseguiremos el dinero. Si gustas puedo trabajar para conseguir el dinero. No puedo pedirte eso, Homero. Recuerda que tienes que ir a la escuela, jamás te pediría que dejes la escuela para trabajar. Puedo trabajar en mis horas libres y así no dejaría la escuela, pero necesitas que entre dinero a la casa, no temas, yo puedo hacerlo. Gracias, Homero. Eres un buen chico. Seguramente hay algo que pueda hacer. Pero Aurora, ¿por qué no le pide dinero a su hermana? No, Rosie tiene dinero, pero no tanto. La deuda creció tanto, ahora debemos mucho dinero. ¿Cuánto? No creo que quieras saberlo, Holmes. Por favor, Aurora, ya no soy un niño. Por favor, dime exactamente cuánto es lo que debemos. Pues si la deuda subió al 80% de intereses, eso es casi lo que le costó esta casa a tu padre. ¿El valor de esta casa? Pero si son 1.200.000 pesos. ¿Todo ese dinero debemos? Los intereses subieron demasiado. ¿Cómo es que debemos tanto? El funeral de papá no costó más de 22.000 pesos. Homero, ¿no recuerdas que tu padre pidió prestado para pagar la operación de Grecia? Eso es lo que jamás pudimos pagar. ¿La operación de Grecia? No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Lucy, ¿qué estás haciendo aquí? Hola, Homero. Todavía no se me ocurre el modo de que me pagues, espera un poco más, ¿sí? Disculpa, pero Lucy, yo te pagué el primer favor que me hiciste, ¿recuerdas? Con el refresco que te traje y la cacería del tesoro. Sí, pero por eso me convertí en tu novia, eso fue por el refresco, y después te di a tus nuevas hermanitas, significa que todavía me sigues debiendo una. Espera, espera. ¿Hermanitas? ¿Tú hiciste eso? Claro que sí. Yo no vengo con ella. Fue muy sencillo, Homero, tú eres tímido con las mujeres hasta que las conoces, mejor,
Tú me entiendes. Necesitas estar en contacto con más mujeres para que te acostumbres a ellas. No te haría daño hacerte de más amigos, tanto varones como mujeres. Para deshacerte de tu ansiedad social. Por eso te di algo que necesitas, hermanas. ¿Qué? Yo no te pedí hermanas. De hecho, Grecia es tu hermana de sangre, Sabrina, la mayor, es hija de Aurora, por lo tanto es tu media hermana. ¿Y ahora tengo hermanas? ¿Cómo hiciste eso? Sencillo, soy el diablo. Puedo hacer eso y más cosas. Pero hay algo que no entiendo. Aurora jamás tuvo hijos porque antes de mi papá ella jamás se casó. ¿Cómo lograste que ella tuviera a Sabrina? Siendo el diablo soy capaz de interferir en las leyes del espacio-tiempo. Simplemente me encargué que ciertos eventos tuvieran lugar para dar este resultado final. ¿Resultado final? Lucy. Aurora, esa niña y esa chica actúan como si siempre hubieran existido, porque yo soy el único que sabe que antes no existían. Simple. Quería que tú y solo tú notaras la diferencia. Y una cosa más, esta mañana me di cuenta que Aurora tenía una deuda que antes no tenía. Todo porque Grecia, la niña, tuvo una operación. Uy, sí. Grecia estaba en un viaje de excursión de la escuela. El autobús tuvo un accidente, Grecia se rompió la pierna y se perforó el intestino. Fue horrible, menos mal que no recuerdas las noches en el hospital al lado de Grecia. La operación fue demasiado cara, eso pasó 3 meses antes de, tú sabes, tu padre estaba desempleado, por eso no tenían seguro médico. Lucy. ¿De modo que por esa niña ahora tenemos una deuda que apareció de la nada? No apareció de la nada, para ti sí. ¿Recuerdas la película de Volver al futuro? Cuando Biff viajó al pasado provocó una nueva realidad con tan solo cambiar una sola cosa en el pasado, supongo que lo mismo puede pasar con un hijo de más en la familia. Pero los hermanos siempre son buenos, yo tengo muchos hermanos y todos o están arriba o me ayudan a gobernar el infierno mientras no estoy. Guay, Lucy. Relájate, ya verás que tener a 2 hermanas será más divertido de lo que parece. Lo dudo, ahora gracias a ti tengo que trabajar para pagar una deuda que antes no teníamos. Deséame suerte. Homero. Si quieres puedo ayudarte con esa deuda. No gracias, Lucy. Creí que no lo lograría, pero lo hice. Conseguí trabajo como cerillo, mañana puedo empezar y me dieron trabajo 5 días a la semana. Muy bien, Homero. Mi hermano ya consiguió trabajo. Deberías seguir su ejemplo y levantar tu trasero de la casa. Homero consiguió empleo como cerillo. Vaya. Ahora sí tengo a quien pedirle dinero prestado 5 días a la semana. Vas a trabajar, Homero, siempre y cuando no descuides la escuela. Y tú, Sabrina, tu hermanita tiene razón, ya tienes 24 años, puedes conseguir trabajo de lo que sea para ayudar con los gastos de la casa. Mamá, ya te dije que yo me voy a casar con un hombre rico para que me mantenga y yo no tenga que trabajar, jamás. Pero a los hombres hay que buscarlos. Ningún hombre rico vendrá a buscarte para que te cases con él. Espera y verás, mocosa. Pronto, muy pronto viviré en una mansión, vestiré a ropa de marca, seré muy rica y sin haber desperdiciado ninguna gota de sudor. Bueno. Homero. Sé bueno y ve a acostar a tu hermanita, por favor. Ah, ok. Bien, pequeña, es hora de dormir. Homero, ¿te pasa algo? Ujun, no. ¿Por qué iba a pasarme algo? Es que has actuado muy raro en todo el día. ¿Raro? ¿En qué forma? Es que en todo el día has sido muy serio, no hablas conmigo como antes. Dime, ¿le ocultas algo a Aurora? No. No estoy ocultando nada, ¿por qué supones que estoy actuando extraño o diferente? Soy una mujer, Homero, soy capaz de darme cuenta de ciertas cosas. Por favor, Grecia. Eres una niña de 8 años, tú no puedes saber. Disculpa, ¿8 años? Homero, sabes mejor que nadie que tengo 10 años y medio. Sí, claro. 10 años y medio. Buenas noches. Homero, espera. Muy bien, jóvenes. Como por desgracia solo hay 8 cajas en operación, tendremos que poner a 2 personas por caja donde tendrán que repartirse las ventas. Si les preocupa que algunos de ustedes reciban más propina que los demás, al final todos reunirán sus ganancias y las repartirán por partes iguales. Rápido, muchacho, tengo prisa. No pongas los huevos hasta abajo, los vas a aplastar. No quiero que esa bolsa quede tan pesada, pon el pollo en esta bolsa. Tengo mucha prisa, muévete. Hazte a un lado, eres muy lento, déjame hacerlo.
¿Qué tal, Homero? ¿Cómo te fue en tu fin de semana? Brutal. No sabía que trabajar costara tanto trabajo. ¿Te trataron muy mal en tu empleo de cerillito? Por un lado son los clientes que traen mucha prisa, por otro el encargado dice que no debemos desperdiciar muchas bolsas de plástico y por el otro los clientes no quieren que las bolsas vayan demasiado pesadas. ¡Horrible! Y eso que solo tienes que trabajar por 3 horas, imagínate si fuera por media tarde. Por una parte lo odiaría, por otra, me gustaría sacar más dinero para pagar la deuda de Aurora más rápido. Me hubieras dicho, Homero, creo que puedo ayudarte con esa deuda. No. ¿No? ¿No qué? Jamás te pediría que nos prestaras ese dinero, ya tengo muchos problemas por ese favor que te debo por ese cochino contrato, a pesar de que el último deseo no te lo pedí. Por favor. Yo jamás te pedí tener hermanas. De acuerdo. ¿Quieres deberme otro favor? Yo puedo deshacerme de ellas. No, por favor. Homero, está bien que soy el diablo, pero a veces no logro entenderte. Te molesta tener hermanas y al mismo tiempo no quieres que me deshaga de ellas, a pesar que eso significaría que la deuda desaparecerá como si jamás hubiera pasado. ¿Cómo está eso? Tenías razón, lo que dijiste sobre alterar el tiempo. Sabrina y Grecia también cambiaron a Aurora. Cuando ellas no existían, Aurora era totalmente diferente. Seguía sintiéndose triste por la muerte de mi papá, pero ahora que ellas están aquí, yo veo a Aurora más feliz, sigue sonriendo como antes de morir mi papá y si ellas faltan por mi culpa, no creo poder hacerle eso a Aurora. Eres un buen chico, Homero, eso es lo que admiro de ti. Pero no tienes que sacrificarte para salvar a Aurora y a esas chicas. Eso lo aprendí de quien tú sabes. Siempre hay una manera de salvar a tu madre de esto sin tu sacrificio. Lo dudo mucho. ¿Lo dudas? Eso lo veremos. Entonces dejaré la oferta abierta, cuando te decidas. Somos de la compañía de Prestafaz. Queremos hablar con el propietario de esta casa. ¿Usted otra vez? Ya le dije que yo soy el propietario de esta casa, mi padre me la heredó a mí. Si quiere al propietario, hable conmigo. No te pases de listo conmigo, jovencito. Mi jefe quiere el dinero y me envió a presionarlos. Mire señor, acabo de regresar del trabajo, no me encuentro de humor, así que dígale a su jefe que tendrá el dinero cuando nosotros podamos pagar. Oiga. Sí, pues si tanto quieres ser el adulto a cargo, déjame decirte a ti esto. Nuestro jefe tampoco se encuentra de humor para pagarle a sus clientes una fortuna si no va a recibir nada a cambio. Dile a tu madre que nos pague o que nos visite a nuestras oficinas para que pregunte por una forma eficiente de disminuir su deuda. Díselo. O tú vas a recibir algo peor que eso. Mira esto, le sacaste algo a la piñata. Parece más de 100 pesos en monedas. ¿Sí? Entonces recuérdame restarle 100 pesos a la deuda de estas personas. Pero recuérdame, en serio, tengo una mala memoria. Ja 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 ja. Vámonos.
De acuerdo, Lucy, tú ganas. Necesito tu ayuda para quitarnos esa deuda de encima. Dime qué tengo que hacer. Bien, haré esto por ti, pero si sabes que con esto me deberás otro favor, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces escucha con atención, no importa que tan fuerte sea una fortaleza. Siempre hay un punto débil, el corazón humano. El jefe de Prestafast puede ser un gusano, pero es padre de familia. Sé dónde se encuentra la escuela de su hija. Si quieres acabar con la deuda de Aurora para siempre y de docenas de clientes que están fuertemente amenazados al igual que ustedes, debes atacar a la hija del jefe. ¿Atacar? Por Dios, Lucy. ¿No estarás insinuando que... Claro que no, pero puedes amenazar al amenazador. ¿Tú me ayudarás? Es un trabajo de equipo. Pero conozco a alguien que puede ayudarte. Alguien que se encuentra en tu misma situación. ¿En serio? Dímelo. Hola, Dinora. ¿Estás bien? ¿Qué quieres, Homero? Te veo algo triste. ¿Necesitas ayuda? ¿Te parece que necesito ayuda? Si me dices qué te pasa, puedo ayudarte. ¿Tratas de engañar a Lucy conmigo? No lo creo, chico. Disculpa si te molesté, solo quería hablar contigo como amigo, no eres la única con un problema, pero si no quieres hablar de eso... ¿Quieres escucharlo? Está bien, mi padre le pidió un préstamo a una de esas compañías, solo fueron 10.000 pesos para arreglar la casa y los intereses se volvieron toda una fortuna cuando no pudo pagar el siguiente mes. Mi padre se fue para atrás cuando en tan solo 2 meses él ya debía el doble de lo que pedimos prestado. Changos. Qué horrible. ¿Y por qué no los denunciaron? No podemos. Ellos nos prestaron el dinero cuando nos pedían documentos legales, por lo que si los denunciamos, ellos nos denunciarán a nosotros por haber recibido un préstamo de forma ilegal. Esto se ha vuelto toda una pesadilla, como si le hubiéramos pedido prestado a la mafia. Prestafast. ¿Cómo lo sabes? Bueno, no eres la única con ese problema. A nosotros ya no han amenazado 2 veces. A nosotros 3. Esto no puede seguir así. Dinora, tal vez nos podemos ayudar mutuamente. Digamos, que yo conozco una manera de quitarle a nuestros padres esta deuda. Haría lo que fuera, no tienes idea la angustia que viven mis padres, ya no quieren que vaya a la escuela a temor de que ellos me hagan algo. Pero mis amigos me respaldan. Y bien, ¿qué podemos hacer? Debemos secuestrar a la hija del jefe de Prestafast. Jejejeje, wow. ¿En serio? Hablo muy en serio. ¿Y cómo supones que haremos eso? Sé dónde podemos encontrar a su hija, secuestrándola y amenazando al jefe con ella, seguramente podemos hacer que él retire la deuda de todos sus clientes. ¿Tú crees? Si el tipo ama a su hija, lo hará. Créeme. Pero si yo quiero hacer eso, necesitaré algo de ayuda. De acuerdo. Estoy dentro. Mis amigos podrán ayudarnos. Pero debemos planear un trabajo como ese, te diré que... Yo vivo por aquí cerca, nos veremos en el parque esta noche para planear el secuestro. Perfecto. Entonces te veré, allá. Hasta entonces nadie debe vernos juntos. Ok. Hey Homero. Lo lograste. Ven, te presentaré con la banda. Oigan todos, él es Homero. Él nos ayudará con el levantón. Homero, el Rasta, el Navajas y el Motas. Hey. ¿Qué onda ese? Paz, homie. ¿Qué tal? Hoy Pink. ¿Haremos el negocio o no? Para eso invité a Homero. Él sabe dónde podemos encontrar a la hija de esa maldita cucaracha. Y si vamos a hacer esto deberíamos pedirle a ese pedazo de porquería algo de plata. Tranquilo, viejo. Que si cancela la deuda será una ganancia. Ese es nuestro objetivo, no lo olviden. No lo sé, Pink. ¿Quieres que incluyamos este morro en nuestra operación? Él sabe dónde encontrar a la niña, además su jefa le debe una fortuna al maldito, se lo debemos. Es justo, vamos Rasta, déjalo contribuir. Siempre es bueno tener un señuelo cuando algo sale mal. Gracias. ¿Qué? Bueno, te unirás a nosotros con una condición. ¿Puedes encontrar un lugar donde podamos tener escondida a la niña? Algo mejor, ya lo tengo. La casa de una amiga. Ok, entonces haremos esto. A ver, morro.
¿Y por qué a ti te toca usar el traje? Debemos atraer a la niña fuera de la escuela, es un colegio privado, tiene mucha seguridad, por lo tanto si entramos a buscar a la niña jamás podremos salir con ella en nuestro poder sin atraer a la policía. Bueno, entonces date prisa. Cuando la niña esté al alcance iremos por ella. Ya te dije que no es necesario, tengo a alguien dentro, ella nos ayudará. Stacking up my money, I'ma stack it to the ceiling. Rolling down my back, but I feel like boss in the Bentley. I got Gucci Prada on me, not because it's trendy. I got plenty money, so I always feel like spending. Money, 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 that's the devil's word. I've been sitting off a pilly in the club watching them twerk. She touched the diamonds for the one time and went burr. She froze from my curve, she stepped in my turf. I'm geeked up, but I'm all alone, I think that I need her. She smoke on my weed and she chill with the team. Only person I need, only her and me. Slow down, speed up, fast like a cheetah. Race fast, can catch up. Hi, nice to meet ya. Pouring up that leader, pints on the beach up. Beach boy Florida, hit a gang and meet up. Long Island iced tea, got her lying 13th. I pot 2 more beans, I'm losing my psyche. I'm tryna just be me, but people don't like to see others succeeding. I might or might not be dying in my sleep, slowly but can't see. I pour up the Hennessy, I mix it with my lean. Put P in party, cup purple like Barney. Ask if I'm okay, I tell you hardly. Stacking up my money, I'ma stack it to the ceiling. Rolling up my back, but I feel like boss in the Bentley. I got Gucci Prada on me, not because it's